¿Bien el audio? Sí, profe. Sí, perfecto. Ya, darle muy buenas tardes a todos, chiquillos. Bueno, lamentablemente tuvimos que coordinar, ¿cierto? Volver un poco a la virtualidad por todo lo que está pasando, ¿cierto? A nivel país y la verdad es que es bastante razonable. De hecho, he escuchado un poco de noticias y la verdad es que la situación está bien compleja, ¿ya? Así que por el resguardo tanto de ustedes como el mío, yo creo que es mejor hacer esta clase de forma virtual, ¿ya? Hasta que más o menos la situación pare un poco y las cosas mejoren. Ahora, el tema es que justo nosotros tenemos clases los días, el jueves en la mañana no es tan complejo, pero los viernes en la tarde yo creo que sí. Así que no sé cómo va a ser el escenario para los próximos viernes, pero bueno, ahí vamos a tener que estar organizándonos bien para obviamente no retrasar el transcurso de la materia en el curso y poder salir adelante, ¿ya? La clase pasada, chicos, habíamos quedado en, bueno, estábamos viendo, ¿cierto?, los requisitos de el registro sanitario y habíamos quedado en los requisitos de la información técnica, ¿ya? De hecho, quedamos justo en la parte del proyecto de rotulado gráfico que uno tiene que presentar para un producto que uno quiere registrar ante el ISP, y yo les comenté, ¿cierto?, que uno tiene que presentar un proyecto de rotulado gráfico para todas las presentaciones que uno quisiera lanzar al mercado. Es decir, si yo no solamente quiero lanzar la presentación al venta al público, y quiero también presentar una muestra de mayor tamaño, como es una presentación clínica, tengo que presentar un proyecto de rótulo independiente, uno para la venta público y otro, ¿cierto?, para la venta clínica. Obviamente que la presentación clínica, como muy bien dice su nombre, va para un establecimiento sanitario, obviamente de mayor complejidad, como lo sería, ¿cierto?, un hospital o una clínica como tal, ¿ya? ¿Alguien me pudiese preguntar, profe, las presentaciones clínicas se venden en farmacia? ¿Han visto presentaciones clínicas en farmacia? ¿La audiencia han visto la presentación clínica vendiéndose o dispensándose en una farmacia? ¿O solamente puede ser distribuida a establecimientos públicos o privados como lo son los hospitales y las clínicas? Ya comentan acá que no. ¿Qué opina el resto? ¿O las ha visto? No, tampoco. Ahí, chiquillos, va a depender, ¿cierto?, del tipo de establecimiento, si es que tiene o no autorizado el fraccionamiento. ¿Ya? Recuérdense que, de hecho, hay algunas farmacias comunales, como son las farmacias de los CEFAM, que de cierta manera pudiesen recepcionar presentaciones clínicas, pero siempre y cuando el establecimiento tenga las condiciones para poder fraccionar. ¿Ya? De hecho, no es llegar y fraccionar, no piensen en el fraccionamiento como que yo tomo el blister y lo empiezo a recortar con una tijera, ¿ya? Porque de repente esa es una muy mala práctica que en teoría el ISP no autoriza, ¿ya? Yo si soy, por ejemplo, farmacias de cadena y no tengo el lugar físico para generar este proceso de fraccionamiento, no puedo llegar y empezar a manipular, ¿cierto?, los blisters con una tijera y eso hacerlo pasar como el proceso de fraccionado, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero fraccionar medicamentos dentro de una farmacia, lo puedo hacer, sí, pero tengo que contar con autorización sanitaria de parte del ISP. Y por supuesto, si es que yo tengo la autorización sanitaria de parte del ISP, significa que mi establecimiento físico, mis instalaciones, cuentan con la infraestructura adecuada para ejecutar la práctica de fraccionamiento. ¿Ya? Recuérdense que se está tratando de potenciar el tema del fraccionamiento por un tema de evitar, ¿cierto?, la automedicación, por un lado, y por otra parte, también evitar que el paciente esté ingiriendo una dosis que sobrepasa el tratamiento que le está indicando el médico tratante. Y que eso pasa muchas veces, ¿cierto?, con los antibióticos o con algún tratamiento antirretroviral o cualquier antibiótico o antiviral como tal, ¿cierto?, donde el tratamiento es muy restringido y donde, por ejemplo, cuando estamos con una infección, ¿cierto?, lo más probable es que, bueno, dependiendo de la infección, ¿cierto?, puede ser un tratamiento por 7, 14, hasta 21 días, que es lo que también ustedes han estudiado, ¿cierto?, en los cursos clínicos, y obviamente que al paciente, en ese caso, para tratar específicamente esa infección, le dan la terapia específica que le dura específicamente para esos días de tratamiento.
Y no lo que pasa convencionalmente, que cuando, por ejemplo, alguien está con tratamiento antibiótico, ¿qué pasa con la caja presentación-venta? Tienden a sobrar, ¿cierto? Tienden a sobrar ciertas unidades del producto y ahí obviamente se empieza a cometer la mala práctica de ingerir el doble de la dosificación o ponernos aún más creativos y empezar a recomendar o a dar ese tipo de productos que a uno le sobran, ¿cierto? O al vecino o a un mismo familiar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la presentación clínica sí se puede vender en farmacia, siempre y cuando la farmacia tenga autorización sanitaria para fraccionar, y por lo tanto, si tiene autorización sanitaria para fraccionar, significa que tiene la infraestructura y la instalación física para ejecutar esta práctica. ¿Ya? Pero la farmacia tiene que tener una resolución que indique que está debidamente autorizada para ejecutar el fraccionamiento. Recuerden que el fraccionamiento no es empezar a manipular el blister con una tijera y empezar a recortarlo, ¿cierto? Porque de repente pasa también que algunos colegas toman esa mala práctica y creen que eso es fraccionamiento, ¿ya? Pero no es así. Porque de hecho uno pudiese pensar, ¿cierto?, que la tijera, obviamente no la utiliza para cortar distintos tipos de cosas, desde un papel hasta, hasta lo que uno se pudiese imaginar, ¿cierto? Entonces, obviamente que si uno empieza a fraccionar el blister con una tijera, perfectamente uno pudiese pensar que esto genera una contaminación del producto. De hecho, personas que de repente no tienen la sensibilidad motora para poder hacer este proceso, podrían perfectamente recortar justo el alvéolo donde va la tableta y pudiese obviamente la tableta tomar contacto con la tijera y eso sería garrafal, ¿cierto? Porque la tableta se pudiese posiblemente o potencialmente contaminar. ¿Ya? De hecho, hay algunos equipos, hay algunas máquinas, si es que a algunos de ustedes les toca hacer práctica en farmacia asistencial, cuando uno genera esta dosificación unitaria a través del fraccionado, son máquinas automatizadas. Por lo tanto, tú colocas el blister y de hecho el mismo equipo desblistea cada uno de estos productos y genera la dosificación unitaria. ¿Ya? Ahora, pregunta para la audiencia, ¿cuál es el problema que se genera desde el punto de vista de la trazabilidad cuando uno empieza a recortar el blister con una tijera convencional y no lo empaca en un estuche particular? ¿Qué información se pierde del blister? ¿Qué comentan acá, chiquillos? El lote, perfecto. El nombre del producto también. Sí, también el nombre del producto, y de hecho eso es súper importante, no solamente el lote y el vencimiento. ¿Quién dijo el nombre? Yo, bro. Perfecto, claro. Específicamente el nombre es súper complejo, chiquillos. De hecho, hay gente que cuando ha ejecutado esta mala práctica, está ingiriendo un medicamento que creyó que era el medicamento que estaba ingiriendo, pero resulta que era súper parecido al que utilizaba para otro tipo de patología y que se tomaba a una hora totalmente distintiva. Entonces, ojo también con eso, porque cuando se genera la dosificación unitaria, esa información no se puede perder. Cuando yo fracciono, esa información es básica y no se debe perder. Lo mínimo, el nombre del producto, obviamente declarando el nombre del principio activo, la cantidad de miligramos que corresponde a esa tableta, o ese producto, o esa cápsula, etcétera, va a depender de lo que uno quiera fraccionar, ¿cierto? Y el número de lote o serie y el vencimiento. Ya esa información no se puede perder. Ya, por lo tanto, ahí se dan cuenta también que esa mala práctica de empezar a fraccionar con la tijera no es la correcta, no es la adecuada. ¿Ya? Entonces, volviendo al proyecto de rotulado gráfico, ¿cierto? Tenemos que generar de forma independiente un proyecto de rótulo para la venta público, la presentación clínica y también para la muestra médica, si es que yo quiero generar muestras médicas de producto una vez que ya tenga autorizado el registro. El tema es que este proyecto de rotulado gráfico tiene que ir sí o sí en idioma español y obviamente que no te lo proporciona ni el proveedor en el caso de importar un producto, por lo tanto lo tienes que elaborar, lo tiene que elaborar directamente el asesor técnico que va a registrar los productos ante el ISP. Ahora, una buena noticia es que de parte del ISP, y voy a salirme de esta pantalla, existe particularmente una resolución del ISP, o mejor dicho, un instructivo,
que nos ayuda a determinar cuál es la información mínima que tiene que tener ese proyecto de rótulo. ¿Ya? ¿Ven mi pantalla, cierto, chiquillos? ¿Ven todos instructivos sobre contenido del rótulo? Sí, profe. Ya. Entonces, esta documentación que yo les estoy mostrando, yo se las acabo de subir a la intranet. ¿Ya? Ahora, la gracia de este instructivo es que a la persona que le va a tocar diseñar ese proyecto de rótulo, se puede guiar a través de este instructivo. Y este instructivo, la verdad es que es bastante gráfico, ¿cierto? De cuál es la información mínima que tiene que contener ese proyecto de rótulo. ¿Ya? De hecho, bueno, parte desde los aspectos legales, obviamente que el rotulado de los productos farmacéuticos está asociado al cumplimiento del título 2 del Decreto Supremo número 3, que es el decreto que nosotros en este momento estamos estudiando. Luego habla de algunas consideraciones generales, ¿cierto? Y acá ya entramos en detalle en cuáles son los aspectos que ese proyecto de rótulo tiene que contener. ¿Con qué partimos? Con el envase secundario. ¿Qué dice este instructivo respecto al envase secundario? La rotulación de los envases será en idioma castellano o español, con caracteres claramente visibles, debiendo incluir al menos la siguiente información o la siguiente mención. Primero, la denominación de la especialidad farmacéutica. 2. La forma farmacéutica. 3. Si contiene solamente un principio activo, se señalará la dosis unitaria en el caso de comprimidos, cápsulas, grajeas, óvulos, supositorios y ampollas. Tratándose de cremas, geles, polvos, emulsiones u otra forma farmacéutica similar, se deberá también indicar el porcentaje del principio activo. Acuérdese de qué producto, por ejemplo, en crema es bien característico, por ejemplo, el clobetasol. O, por ejemplo, la betametasona. ¿Cierto? Fíjense en el proyecto de rótulo. El principio activo, ¿cómo viene expresado? En porcentaje, ¿cierto? No viene expresado en miligramos. Entonces, ojo también con la forma farmacéutica que se va a declarar. Si estoy registrando un comprimido, una cápsula, una grajea, un óvulo, un supositorio, una ampolla, perfecto. Yo lo voy a declarar en la dosificación unitaria expresado en miligramos. Pero cuando voy a registrar una crema, un gel, un polvo, una emulsión, fíjese que el rótulo también se expresa el principio activo en porcentaje. ¿Ya? Y eso es muy claro este instructivo de que debe registrarse de esa forma. ¿Ya? Si es una forma farmacéutica de liberación no convencional, ¿ya? Por ejemplo, liberación prolongada, ¿cierto? Debe señalar claramente dicha condición, ¿ya? Es decir, que si yo voy a registrar o un comprimido de liberación prolongada o una cápsula de liberación prolongada, el rótulo lo debe mencionar, ¿ya? La cantidad de unidades posológicas. ¿Cuánto contiene el estuche secundario? 30 comprimidos, 10 comprimidos, 10 tabletas, 10 cápsulas. El contenido tiene que estar expresado en el rótulo, ¿ya? La composición de la fórmula. El o los principios activos se deben señalar en fórmula cual y cuantitativa. Es decir, no solamente declarar cuáles son los excipientes y el principio activo, sino que también tengo que declarar la cantidad que aporta cada uno de esos principios activos, si es que hay más de uno, y cuál es la cantidad que aporta cada uno de esos excipientes. ¿Ya? Por ejemplo, cada comprimido recubierto contiene atorvastatina, como atorvastatina cálcica, 20 miligramos, y tengo que declarar también cada uno de los excipientes. Celulosa microcristalina, magnesio estarato, crosscarmelosa, hipromelosa, dióxido de titanio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La fórmula tiene que estar declarada no solamente cualitativamente, sino que también a nivel de cantidad. Por lo tanto, tiene que también ser expresada cuantitativamente. ¿Ya? En general, para los principios activos y excipientes se adaptará la denominación común internacional, ¿ya? Que es el DCI, que es la nomenclatura que uno estudia en química orgánica, ¿ya? Si no está definida, se empleará la denominación de la farmacopea o en su defecto la denominación científica que corresponda para cada excipiente o para cada principio activo. También, que creo que lo mencionaba, ¿cierto? El compañero, ¿cierto? La clase pasada, ¿cierto? Muy importante, el nombre y el domicilio
del titular y del fabricante del producto. Si el producto es importado y requiere algún tipo de reacondicionamiento en el país donde el producto se va a vender, también tengo que declarar quién es el acondicionador, quién es el laboratorio acondicionador. Por lo tanto, el responsable del empaque secundario del producto, y si es que voy a traer el producto desde el extranjero, ¿cierto? El importador, quién es ese laboratorio importador, y también tengo que declarar el distribuidor según corresponda, ¿ya? Ojo que muchas veces se van a encontrar con productos que tienen más de un distribuidor, ¿ya? Es decir, lo vende el propio laboratorio que fabrica el producto, pero muchas veces también el producto pudiese tener declarado otro distribuidor, ¿ya? No solamente es uno, o puede ser uno o pueden ser más, ¿ya? También declarar la vía de administración, que, ¿cierto? Nos rayamos un poquito de la clase pasada con los casos que yo les comentaba, que son casos reales, que ocurren en la farmacia cuando la gente no sabe interpretar correctamente la información del rótulo del estuche secundario. El caso, ¿cierto?, de esta pobre abuelita que estaba ingiriendo por vía oral un supositorio. O el caso que yo les comentaba, ¿cierto?, de esta persona que tenía una infección vaginal y que prácticamente le estaba administrando, en este caso a su esposo, los óvulos vaginales por vía oral, ¿cierto? Por lo tanto, también la vía de administración toma mucha importancia en la información del rótulo, ¿ya? También la condición de venta aprobada, si el producto se vende de forma directa o si requiere algún tipo de receta médica. Si es retenida, también tiene que estar declarado en el rótulo, y si el producto se vende, por ejemplo, con receta cheque, también eso se tiene que declarar, ¿ya? Acuérdense el ejemplo que habíamos dado de la fentermina, ¿cierto? Que es este principio activo anorexígeno, ¿cierto? Que sirve para controlar, ¿cierto?, el apetito, obviamente actuando a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? La fecha de expiración y el vencimiento, por supuesto, ¿cierto? Obviamente, si el producto es de preparación extemporánea, además se tiene que declarar el solvente incluido o recomendado y el periodo de eficacia una vez reconstituido, ¿ya? Por ejemplo, al diluir con dextrosa al 5% o suero fisiológico, cloruro de sodio al 0,9%, la solución para perfusión debe ser utilizada por un periodo de 8 horas a temperatura ambiente, obviamente a no más de 25 grados Celsius. Es decir, que hay algunos productos, algunos principios activos o algunos productos farmacéuticos, ¿cierto?, que vienen en su presentación en polvo y requieren algún tipo de reconstitución, ¿ya? Si usted tiene que reconstituir ese polvo en un solvente, también el rótulo tiene que declarar cuánto dura una vez que usted genera la preparación de ese solvente y lo logra diluir ese principio activo lo logra diluir finalmente en el solvente, para una administración principalmente intravenosa, ¿ya? Esto ocurre mucho más con los productos que se venden o que se comercializan o que se dispensan, ¿cierto?, en los centros asistenciales, sean clínicas u hospitales, ¿ya? Pero tiene que estar declarada el periodo de eficacia, cuánta es la duración y a qué condición de almacenamiento administrar este tipo de productos una vez que se diluyen en un determinado solvente, ¿ya? Pasa, por ejemplo, de repente también con estos productos, no sé si ustedes recuerdan o conocen esta amoxicilina de administración pediátrica, ya que viene en polvo, ¿cierto? Y ese polvo hay que reconstituirlo en un determinado solvente para administrárselo, en este caso, al paciente pediátrico. Esa reconstitución, una vez que el polvo se logra disolver, ¿cierto?, o diluir directamente en el solvente, esa solución final tiene que también tener declarada en su rótulo cuánto dura y a qué condición de almacenamiento se debe almacenar, ¿ya? Generalmente, la gran mayoría de los principios activos a no más de 25 grados Celsius, o los que tienen una mejor estabilidad hasta 30 grados Celsius, ¿ya? También el número de registro otorgado por el ISP, ¿ya? Recuérdense que cada producto farmacéutico tiene que mandatoriamente llevar el número de registro ISP, que como para las personas es el RUT, para los productos farmacéuticos es este número de registro. La clave del producto antecedida por el término serie o lote. Uno de ustedes en la clase pasada me había preguntado, ¿cierto?, si es que serie y lote era lo mismo. Sí, es lo mismo. Son sinónimos, ¿ya? Si el producto es importado,
¿cierto? Terminado, debe conservar el mismo número de serie o lote que está entregando el fabricante. Ya de repente algunos laboratorios cometen ese error. Cuando los laboratorios acá en Chile importan productos desde afuera, empiezan a cambiar el número de serie. Y eso no es correcto. El número de serie debe ser el mismo que me está entregando el fabricante. ¿Ya? Si intervienen varias empresas en las distintas etapas de fabricación de un producto farmacéutico, cada una de estas constituirá un sublote y deberá individualizarse con un agregado al número de serie original. ¿A qué me refiero con esto? Si usted, por ejemplo, importa un producto farmacéutico semi-terminado, ¿cierto? Que le falta algún proceso dentro de la manufactura, por ejemplo, que tenga que pasar por un laboratorio de acondicionamiento porque el producto llegó sin los sellos de inviolabilidad, o el producto farmacéutico llegó sin el folleto de información al paciente, y usted tiene que necesariamente llevarlo a un laboratorio de acondicionamiento, ese lote no puede quedar igual que el original. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Es que usted respeta el mismo número de lote, pero al final le incorpora un dígito verificador. ¿Ya? De hecho, se van a encontrar con productos que tienen más o menos esa sigla. Entonces, vamos a colocar acá un ejemplo, ¿cierto? Ven que estoy escribiendo, ¿cierto? Ya. Sí, profe. Entonces, si el lote del fabricante, si el lote del fabricante es 200, 350 A, pensemos en el ejemplo de un producto importado, ¿cierto? Importado, ahí sí. Que por ejemplo es importado terminado. No, esto no es terminado, es semi-terminado, ¿cierto? Porque le falta, porque tiene pendiente, por ejemplo, la incorporación del folleto paciente, ¿cierto? Y este es el lote original del fabricante, cuando una vez que el producto llegue a Chile, ¿cierto? Y tenga que pasar por un laboratorio de acondicionamiento. ¿Qué es lo que va a hacer ese laboratorio de acondicionamiento? Va a incorporar, ¿cierto? El folleto paciente. Vamos a bajar un poquito esta cosita acá, para ver toda la información completa, ¿cierto? Esto es el lote o serie del fabricante. El producto no puede quedar, una vez que termina el proceso de acondicionamiento, es decir, la incorporación del folleto paciente, este lote o serie, ahora de forma local, pensemos que el producto llegó a Chile, ¿cierto? Va a respetar el mismo número de lote del fabricante, pero vamos a tener que incorporar un dígito verificador. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ese número 1, ese guión 1 que estoy incorporando al final del lote, quiere decir que el producto, claro, se importó de manera semi-terminado y pasó por un proceso de acondicionamiento. Ya algo se hizo con ese producto. Fíjense, respeto el número de lote original del fabricante, pero el acondicionamiento lo veo reflejado en el guión 1. ¿Ya? Y con ese lote finalmente es como yo libero el producto al mercado. Ya va a salir con ese número de lote. ¿En qué otras situaciones se utiliza este dígito verificador? También para que ustedes lo noten por ahí, esto igual yo después se los puedo compartir, es en el caso de que aplique algún reproceso en planta. ¿Qué es un reproceso? ¿Alguien sabe lo que es un reproceso? ¿Alguien ha escuchado el concepto de reproceso? Hoy este producto hay que hacerle un reproceso. ¿Qué pasó con el producto? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien ha No, escuchado profe. ese concepto? ¿No? ¿Por Es rechazo, quizá? Ya, sí, va por ahí en el sentido de que muchas veces, claro,
el producto, ¿cierto? Avanza alguna etapa dentro de la manufactura, pero nos percatamos de que quizás no se ejecutó correctamente el paso anterior. Algo faltó en el producto. Por ejemplo, me olvidé de agregar una materia prima, que puede ser un excipiente. ¿Cierto? O me encontré con algún problema, como dice la compañera, ¿cierto? Compañero. ¿Quién mencionó el problema, el rechazo? ¿Yani? Profe, sí. Ah, perfecto, ya. Puede ser un problema, ¿cierto? Por ejemplo, llegué al proceso de envasado y presenté un problema en la dureza. Por ejemplo, y me tengo que devolver al paso anterior a la compresión. Tengo que reprocesar, ¿cierto? Ya, en el caso cuando yo estoy reprocesando un lote, si por ejemplo, tomemos el mismo lote, o tomemos otro lote, porque pensemos que esta es un producto que se fabrica localmente. Entonces, vamos a poner en Chile, si yo estoy fabricando un producto con lote, solo por dar un ejemplo, de 301, ¿cierto? Si ese producto con ese lote lo tengo que reprocesar por cualquier motivo, porque se me olvidó agregar una materia prima, un excipiente, o el producto avanzó al envasado y empezó a presentar problemas de dureza, yo tengo que retroceder a la etapa anterior. Ahora, una vez que ese producto se reprocese, no va a salir con el mismo número de lote. ¿Con qué lote debería salir? Con el mismo, ¿no? ¿Qué adicionamos o no? ¿O no adicionamos nada? ¿Lo dejarían así? Profe, pero solamente se está modificando una parte del proceso, o sea, se interviene solamente una pequeña o se hace completo. Porque si se hiciera completo el proceso de nuevo, debería ser un lote diferente. Pero si solamente se modifica alguna parte del proceso, debería solamente agregársele la letra. ¿Qué opina ¿Y qué letra agregaría acá, por ejemplo? ¿Una A? ¿Qué opina el compañero? ¿Están de acuerdo que yo tendría que discriminar si es que cambia algo puntual del proceso o estoy cambiando completamente el proceso? Es una muy buena la pregunta. Ojo, chiquillos, yo en el reproceso no estoy cambiando nada del proceso como tal. Si yo, por ejemplo, mezclé, y este ejemplo se los daba el otro día, en un mezclador pantalón, y ahora quiero reprocesar y estoy cambiando el mezclador pantalón por un mezclador planetario, ¿puedo hacer eso? ¿Eso sería un reproceso? ¿Devolverme al paso de mezclado y cambiar el mezclador? ¿Qué pasa si ese proceso, ese producto está validado y es bioequivalente? Pongámosle más. Pensemos que el producto más encima pasa por un reproceso, es decir, ese lote D301 además es bioequivalente. Por lo tanto, tiene validación de proceso. Lo puedo reprocesar. Oh, el profe nos mató, ¿no? Pues sí. Sí. ¿Lo puedo reprocesar o no? Ahora, ojo, insisto, si usted va a reprocesar, no significa que va a cambiar la forma de cómo está fabricando el producto, sino que lo que yo quiero decir es que el producto va a una etapa anterior, es decir, se está devolviendo de un proceso posterior a un proceso anterior. Pero ojo, no significa que yo estoy cambiando las condiciones. No significa que yo voy a cambiar el método de manufactura. No significa que voy a cambiar un equipo por otro. No significa que yo voy a adulterar la fórmula. Porque recuérdense que la fórmula está debidamente autorizada. No puedo hacer un cambio de fórmula. Si es que yo quiero cambiar, por ejemplo, la fórmula, tendría que pedir autorización al ISP, ¿cierto? Porque yo estoy registrando el producto bajo una fórmula. ¿Puedo reprocesar? Sí,
¿Ya? Bueno, vamos a ver, no nos vamos a meter tanto con el proceso de un producto bioequivalente que ya tiene una validación de proceso. Pensemos que el producto no es bioequivalente, pero si yo voy a reprocesar, lo voy a reprocesar bajo las mismas condiciones, porque si yo estoy cambiando las condiciones, ya no es un reproceso. ¿Ya? Ahora, ojo, si yo reproceso el producto porque se me olvidó agregar un excipiente, ese olvidar no significa que estoy cambiando lo que está debidamente declarado, sino que significa que yo en la planta no estoy cumpliendo mis procedimientos y me olvidé en agregar un excipiente. Significa que no estoy cumpliendo correctamente el proceso. Y eso puede ser por distintos motivos, por desconocimiento, por falta de capacitación, por un montón de motivos, ¿cierto? O porque finalmente olvidé, o cometí finalmente el error, no me percaté. O no hay un control de proceso, o no hay un control adecuado de la manufactura de ese producto. Pero ojo, no estoy cambiando las condiciones. Estoy prácticamente reprocesando el producto porque principalmente me olvidé de ejecutar un paso o no configuré correctamente, por ejemplo, una máquina para que la dureza me diera correctamente. Recuérdense que, por ejemplo, para yo asegurar la dureza en una comprimidora, piensen en una compresora, ¿cierto? Que tiene dos punzales, ¿cierto? Uno inferior y otro superior, ¿cierto? Esto generalmente funciona como un sistema rotativo. De la tolva empieza a caer el polvo, ¿cierto? Al punzón inferior, una cierta cantidad, y luego por una acción mecánica entre el punzón inferior y el superior, empiezo a generar una presión. ¿Qué pasa si la persona no configuró correctamente la máquina? Y en vez de configurar la máquina, por ejemplo, en 5 kP, que es la dureza adecuada para lograr que el comprimido no quede blando o no se parta con facilidad, lo hizo a una dureza de 2. Ahí fue error del operador, ¿cierto? Porque el operador, el manual decía muy claramente, usted debe parametrizar o debe configurar la compresora a 5 kP. ¿Y por qué lo hizo a 2 kP? Si debió haberlo hecho a 5 kP. Claro, no se dio cuenta y finalmente terminamos con el producto con un problema de dureza. ¿Dónde me di cuenta? En envasado. ¿Por qué? Porque el control de proceso, cuando empezó a deslistear cada una de las tabletas, ¿qué pasaba con las tabletas? Se empezaban a quebrar. Las sacaba del alveolo del blister y la tableta se empezaba a quebrantar. Problemas de dureza, ¿cierto? Ya, si yo tengo que reprocesar, con estos dos ejemplos, ¿cierto? Nos estamos dando cuenta que yo no estoy cambiando nada del proceso de manufactura, ¿cierto? Estoy respetando las mismas condiciones que me indica el método de manufactura, ¿cierto? Por lo tanto, si por cualquier motivo yo tengo que reprocesar, al igual que en un acondicionamiento, yo debo incorporar un dígito verificador. Entonces, cuando yo veo un lote, o cuando usted vea un producto con un lote, con un guión, usted tiene que pensar en dos cosas. O se acondicionó, porque el producto a lo mejor es un producto importado, y si es de fabricación nacional, usted tiene que pensar que el producto sufrió un reproceso. Obviamente que la población en general no maneja estos términos, porque no tiene por qué entender, ¿cierto?, que el guión está asociado a un reproceso o que el guión está asociado a un acondicionamiento, porque el producto proviene desde el extranjero. Ya, pero necesito entender, chiquillos, si esto queda claro, el término del guión. ¿Estamos claros con ese punto, no? Sí, profe. Ya. Igual, chiquillos, voy a guardar esta notita y se las voy a compartir, ya para que les quede como evidencia para el estudio, ¿ya? Entonces el número de registro, en la serie o el lote o la subserie, que podría tener un dígito verificador, ¿cierto? Y que va a depender si es que el producto ha tenido o algún acondicionamiento, si es que es un producto importado, o si ha sufrido algún proceso de reproceso, valga la redundancia, por algún problema posterior, ¿cierto? ¿Qué más? Incorporar las condiciones de almacenamiento y conservación, eso es súper importante. ¿A qué temperatura y a qué humedad tengo que almacenar este producto? ¿Qué parámetro me va a determinar a qué temperatura y humedad tengo que almacenar mi producto farmacéutico?
o yo pongo la condición de almacenamiento arbitrariamente y a todos los productos les pongo 25 grados Celsius. ¿Qué creen ustedes? Es un Que depende de la parámetro... característica del fármaco, ¿no? Si es Ya, fotosensible o perfecto. termo. Exactamente, depende, ¿cierto?, de la característica, ¿cierto?, del principio activo. ¿Cierto? ¿Y dónde yo voy a ver, voy a visualizar la condición de almacenamiento? ¿Mediante qué? Porque una cosa, claro, es la información de la literatura, ¿cierto?, que me va a decir, este principio activo es termolábil, o este principio activo, por ejemplo, es fotosensible. Se ve adulterado o alterado por la luminosidad, ¿cierto? ¿Alguien sabe, chicos? Muy bien lo que mencionó la compañera, pero ¿qué parámetro o qué actividad me permite saber la condición de almacenamiento de un producto o de conservación? ¿Ya? ¿Y cómo se llama eso? Exponer el producto a condiciones extremas. Está súper bien ese punto. Lo mismo que permite saber el periodo de eficacia. ¿Cuánto dura el producto desde que se fabrica? 24 meses, 36 meses. ¿Cómo se llamaba eso, esa actividad? ¿Alguien recuerda? Empieza con E. 0,2 décimas para la prueba. ¿Quién responde? Empieza con E. Juéguensela, pues, chiquillos. E. ¿Ya? ¿De qué? De estabilidad, profe. Perfecto. Estudio de estabilidad. ¿Quién respondió? Yo, ¿Quién es yo? Aliaga, Que no veo. Antes de la SADI. ¿Quién dijo algo? No escuché. Aliaga, profe. Ah, y acá lo veo en el Que yo chat. la, Sí, la perfecto. había escrito en el chat yo antes también. ¿Quién lo escribió? Ah, Nicolás también. Perfecto. Los dos tienen décimas para la prueba. Muy bien. El estudio de estabilidad, chiquillos, correcto. Déjenme anotar los nombres, chiquillos, si no después me voy a olvidar. Denme un segundito. El estudio de estabilidad, pues, chiquillos. Al igual que cuando yo defino el periodo de eficacia, ¿cierto?, de un producto, cuánto es el vencimiento desde que se fabrica, también el estudio de estabilidad me permite saber a qué condición de almacenamiento y conservación tengo que almacenar y manipular mi producto farmacéutico. ¿Ya? Es súper importante. Y obviamente que va a depender, como bien dijo también compañero o compañera, ¿cierto?, anteriormente, que depende mucho también de la característica, ¿cierto?, de cada principio activo. Obviamente que eso obviamente no lo va a poder evaluar en la práctica a través del estudio de estabilidad. ¿Ya? Así que, bien. ¿Qué más? Incorporar obligatoriamente la leyenda. Mayor información en www.ispchile.cl. Todos los productos farmacéuticos tienen que tener esa glosa. Y inclusión de algunas leyendas según resoluciones genéricas que corresponden a cada caso. Y eso va a depender de la característica del producto. Hay algunos productos que sí, mediante resolución, se les ha obligado a incorporar ciertas leyendas en su rótulo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, de forma posterior. Ahora, lo mismo, fíjense que hasta acá hemos revisado solamente la información que tiene que contener el estuche secundario, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que incorporar en el envase primario? Por ejemplo, en el blister. O en el estuche, sea el que sea, que tiene el contacto directo con el principio activo o con el producto o con la forma farmacéutica, ¿cierto? Se debe incluir como mínimo la denominación del producto, la forma farmacéutica, la dosis unitaria, la vía de administración, la fecha de vencimiento, el número de registro y el lote o el número de serie.
¿Ya? Esa es la información mínima que tiene que contener el estuche primario. Recuérdese que el estuche primario es el que tiene contacto directo con la formulación, ¿cierto? Con la forma farmacéutica, ¿ya? Ahora, ¿qué información debe contener en la muestra médica? Aparte de las mencionadas anteriormente, porque al final la muestra médica igual es un producto farmacéutico, aparte de la información que hemos mencionado tanto para el envase primario y secundario, se debe también incorporar la leyenda muestra médica prohibida su venta. Tanto, ojo, en el envase primario como en el envase secundario. ¿Ya? Ahora, si usted también va a presentar el mismo registro, pero en una presentación clínica, ¿cierto?, de mayor cantidad, ojo, porque en el envase clínico usted debe declarar la leyenda envase clínico solo para establecimientos médico-asistenciales, a menos que se encuentre autorizada por resolución la leyenda envase clínico para venta en establecimientos farmacéuticos autorizados. ¿En qué caso aplicaría esta segunda leyenda, chiquillos, mediante resolución? Y yo se lo mencioné al principio de la clase. ¿En qué casos aplica esa nomenclatura? No solo restringido a establecimientos médicos asistenciales. ¿En qué casos podría aplicar esta segunda leyenda? La que estoy marcando yo. ¿Se acuerdan? Que lo conversamos hace un ratito. Perfecto, Nicolás. Centros habilitados para el fraccionamiento, es decir, farmacias que sí puedan ejecutar el fraccionamiento de productos farmacéuticos. Ojo, siempre bajo resolución de autorización, que la otorga directamente el Instituto de Salud Pública de Chile. Ya, por eso, ojo, que las presentaciones clínicas generalmente se venden en establecimientos médicos asistenciales, pero también pudiesen venderse, por ejemplo, en farmacias privadas o farmacias comunitarias, más conocidas muchas veces como las farmacias de los CEFAM o las farmacias populares, pudiesen fraccionar este tipo de productos siempre y cuando tengan la resolución para poder ejecutar esa actividad. ¿Ya? Así que ojo con ese punto. Súper bien, Nicolás. Ahora, productos farmacéuticos de venta directa, ¿ya? Es decir, que no requieren indicación médica, no requieren de receta médica para su dispensación. Podrán incluir también las instrucciones relativas a la dosificación habitual y las necesarias para su uso seguro y eficaz. Entonces, un producto de venta médica yo también pudiese declarar en su rótulo las principales contraindicaciones, las principales interacciones y también las principales reacciones adversas que obviamente se encuentren debidamente declaradas y autorizadas en el folleto de información al paciente. ¿Ya? Es decir, yo pudiese resaltar la información que contiene el folleto de información al paciente respecto a la contraindicación, respecto a la interacción, respecto a las principales reacciones adversas en el rótulo. ¿Ya? De hecho, no sé si ustedes, chicos, han visto algunos productos, sobre todo para algunas dolencias genéricas de gastrointestinales. Uno de repente refuerza, fíjense, algunos laboratorios refuerzan ciertas indicaciones en su proyecto de rótulo, en el envase secundario. Precaución, pacientes celíacos, no sé. Precaución, pacientes con colon irritable. Consulta a su médico antes de administrar, etc. Usted podría dar cualquier tipo de contraindicación o recomendación en el estuche secundario que esté obviamente debidamente declarado en el folleto de información al paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los productos que están sujetos a control legal? Psicotrópicos y estupefacientes. ¿Cuál es el de estrella roja? Estupefaciente. Estupefaciente, ¿cierto? Y el estrella verde, el psicotrópico, ¿cierto? Aparte de las mencionadas generales ya señaladas, si su producto es psicotrópico o estupefaciente, usted deberá declarar la leyenda en color negro, sujeto a control de psicotrópicos, si es que el producto es psicotrópico, ¿cierto?
obviamente con la estrella también de color verde en su rótulo, ¿cierto? Obviamente en un tamaño no inferior a la sexta parte de la superficie, y en el caso de ser un estupefaciente, debe también declarar en negro el texto sujeto a control de estupefacientes, obviamente adosado también a una estrella de 5 puntas de color rojo, al igual que para un psicotrópico con un tamaño no inferior a la sexta parte de la superficie. ¿Ya? Súper importante esa identificación mediante la estrella de 5 puntas, si es que es psicotrópico o estupefaciente. Psicotrópico Profe, verde, estupefaciente rojo, ¿sí? es que la otra vez nos había dicho que era letra negra, fondo blanco, pero por lo que estaba leyendo entonces no dice que sea color fondo blanco, solamente que tenga de tener las letras negras. En lo posible se trata de que el fondo sea blanco, ¿ya? Porque obviamente el blanco permite, ¿cierto?, una mejor lectura. Lo más probable es que si tú tratas de presentar el negro con un contraste, por ejemplo, azul o verde, va a ser muy difícil de leerse esta sigla de sujeto a control de psicotrópico de estupefaciente. Pero la normativa no te lo restringe. En lo posible que sea el contraste blanco, pero si tú quieres colocar otro color, lo importante es que ese texto se pueda fácilmente identificar y leer. ¿Ya? Pero la normativa, lo único que te dice es que tienes que colocar el texto en color negro y tienes que también colocar la estrella, si es roja, estupefaciente, y si es verde, psicotrópico. ¿Ya? Pero la normativa no te lo restringe. En lo posible, el contraste blanco, para que esas siglas se puedan entender mejor. ¿Ya? Ahora, también especifica si usted va a registrar alguna solución parenteral, ¿cierto? Aparte de lo que ya hemos mencionado, ¿cierto? Los envases de soluciones parenterales que contengan más de 100 ml debe incluir la fecha de fabricación en forma clara, indeleble y visible. Además debe incluir la advertencia de desechar la nutrición parenteral, ¿cierto?, en caso de turbidez o precipitado. ¿Ya? Por lo tanto, si usted va a una clínica, acuérdese que nosotros también vimos anteriormente que las nutriciones parenterales también son productos farmacéuticos. ¿Se acuerdan? Las nutriciones parenterales también son productos farmacéuticos, pero ¿qué característica tenían? ¿Eran personalizadas? Eran personalizadas, ¿cierto? Por lo tanto, son recetarios magistrales. Ahí lo importante, ¿cierto?, es que, como muy bien dice este instructivo, ¿cierto?, hay que declarar en forma clara la fecha de fabricación de la nutrición parenteral. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué más hay que declarar dentro del rótulo? Cuando la estoy preparando antes de administrarla, el nombre del paciente, ¿cierto? Porque es, como dice su compañera, es de uso exclusivo. Ya no puede ser compartido entre un paciente y otro. Y muy importante que, obviamente que como tiene una fecha de fabricación, ¿cierto? También va a tener una fecha de expira, ¿cierto? Y si es que esa nutrición parenteral adquiere cualquier tipo de coloración, turbidez, o se evidencia fácilmente la presencia de un precipitado, obviamente que en ese minuto hay que desechar esa nutrición parenteral y dejar de administrársela al paciente. ¿Ya? Y finalmente, para las ampollas y los frascos de ampollas, debe también incluir las menciones mínimas para el envase primario, antes descritas, y la cantidad de él o los principios activos, ¿cierto? A menos que, por el tamaño del envase, el instituto, mediante alguna resolución fundada, considere pertinente eximir total o parcialmente alguna de estas. Acuérdense, chiquillos, de las ampollas. ¿Conocen ustedes las ampollas? Son chiquititas, ¿cierto? De vidrio, son muy Sí, profe. pequeñas. Entonces puede ser que el tamaño de la ampolla muchas veces no nos permite declarar el principio activo que contiene o los principios activos en el caso de que sea más de uno. Por lo tanto, si es que el envase es muy reducido, el ISP tendría que ser quien da esa autorización de eximir, ¿cierto?, a ese producto de incorporar esa información. Ya va a depender, ¿cierto?, de lo que declare, ¿cierto?, el Instituto de Salud Pública de Chile. Y finalmente, si el producto es equivalente terapéutico, ¿cierto?, bioequivalente, tienen que incorporar este famoso isólogo de color amarillo en su rótulo.
Ustedes ya lo identifican, ¿cierto? Todos hemos visto productos bioequivalentes, ¿cierto? Que tienen principalmente en la cara inferior, ¿cierto? En la principal, esta banda de color amarilla que declara que el producto es bioequivalente, ¿ya? Obviamente que eso asegura que el producto es intercambiable, ¿cierto? Con el producto original, ¿ya? Y que ha demostrado, ¿cierto? El mismo efecto, en este caso terapéutico, a partir de estudios, ya sean in vivos o in vitro, ¿ya? Dudas o consultas de la información que debe contener el rótulo del producto, tanto en su envase primario, secundario, y para las distintas presentaciones, sea presentación venta, presentación clínica y muestra médica. ¿Dudas o consultas, chiquillos, respecto a este instructivo? ¿Queda claro, no? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, yo esto ya se lo subí, chicos, a la intranet, ya para que ustedes lo descarguen y lo tengan, ¿cierto?, anexo a sus documentos de estudio. Vamos a volver a la presentación. Entonces, ya entendemos muy bien de cómo preparar este proyecto de rotulado gráfico, ¿cierto? Porque existe un instructivo que me va a decir cuál es la información mínima que tiene que contener cada una de las presentaciones, tanto en su envase primario como en su envase secundario, ¿ya? Ahora bien, vamos a entrar en detalle en el proyecto de información al profesional, o el famoso folleto de información al profesional, como también el proyecto de folleto de información al paciente. ¿Qué información debe contener ese folleto? ¿Existirá, al igual que el proyecto de rotulado gráfico, un instructivo que nos ayude a decir qué información tengo que declarar en el folleto, tanto paciente como profesional? ¿Qué creen ustedes? ¿O coloco la información que yo creo o considero relevante a partir de la información que yo busco de forma bibliográfica, ¿cierto? De los estudios o de la información científica disponible en las bases científicas, ¿cierto?, robustas, o debo tener alguna ayuda por ahí de qué información es la mínima que yo debo contener en este folleto. También tenemos información que el mismo ISP nos permite decir cuál es la información mínima que yo debo incorporar en este folleto. Entonces, volvemos, ¿cierto? Y vamos a partir con folleto profesional. Entonces, también hay un instructivo que emite el Instituto de Salud Pública que me permite saber cuál es la información que yo tengo que declarar al profesional, ¿ya? Entonces, si empezamos a revisar, también aspectos legales, y nos vamos a ir específicamente a los aspectos específicos que debe tener. La denominación, ¿cierto? El nombre comercial o genérico, la forma farmacéutica, la potencia respectiva. Se debe tener en consideración lo señalado en el informe de metodología analítica y de acuerdo al acta de comisión, ¿cierto?, de denominaciones cuando corresponda. O sea, tengo que declarar el nombre del producto, el nombre del principio activo, ¿cierto?, y la forma farmacéutica como la potencia. ¿Qué más? Composición de la fórmula cual y cuantitativa, tanto de los principios activos o del principio activo, y el listado cualitativo de los excipientes. ¿Qué más? Las indicaciones terapéuticas, definidas en forma clara y concisa, señalando si su uso será en tratamiento, en prevención, en diagnóstico de la enfermedad, y cuando sea apropiado se debe definir la población objetivo, especialmente cuando exista algún tipo de restricción para algún tipo de paciente, ¿ya? Podrán ser incluidas medidas adicionales relativas al uso del producto, que no estén cubiertas apropiadamente en otras secciones, si obviamente se consideran relevantes. Por ejemplo, algún tipo de medida dietética, cambios en el estilo de vida u otra terapia dentro de ese tratamiento, ¿ya?
Cuando el producto se indica en un grupo específico de edad, como por ejemplo un producto pediátrico, tanto en niños como en adolescentes, la indicación debe incluir el límite de edad para poder ser utilizado. Por ejemplo, X se indica en niños, adolescentes, desde la edad X en meses, o la puedo también declarar en años. ¿Ya? Posología y modo de administración. También la tengo que declarar dentro del folleto de información al profesional. Si es que el producto está o no adecuado, por ejemplo, en pacientes que padecen algún tipo de enfermedad, insuficiencia renal o algún tipo de insuficiencia hepática, ¿cierto? Si es que yo lo puedo utilizar quizás con una dosis ajustada, ¿cierto? Que obviamente está respaldado mediante los estudios clínicos, ¿cierto? En este tipo de pacientes. También incorporar esa información. ¿Qué pasa con la población pediátrica? Si el producto se puede o no se puede utilizar. ¿Y bajo qué contraindicaciones o bajo qué indicaciones puedo utilizarlos debidamente en un paciente pediátrico? También lo tengo que declarar. ¿Cómo lo tengo que administrar? ¿Ya? Y eso obviamente se relaciona mucho con la manipulación y la administración que debo hacer con el producto. Si lo puedo o no lo puedo fraccionar. ¿Cómo lo tengo que ingerir? Principalmente, ¿cierto? La gran mayoría de los productos farmacéuticos con un vaso con agua, ¿cierto? No con jugo ni con bebida, ¿cierto? De hecho, ustedes tienen que haber estudiado farmacología que hay algunos medicamentos que, por ejemplo, sobre todo el jugo de pomelo, ¿cierto? Inhibe ciertos citocromos a nivel hepático, por lo tanto no se pueden administrar con ese tipo de líquidos. En lo preferible, la gran mayoría de los productos farmacéuticos, ingerirlos con agua, ¿cierto? También lo tengo que declarar. Contraindicaciones, es decir, en qué pacientes este tipo de principio activo no se puede utilizar. ¿Qué pasa con las personas embarazadas, mujeres embarazadas o mujeres en periodo de lactancia o en algún tipo de condición de hipersensibilidad del fármaco o de algún excipiente parte de la formulación? También lo tengo que declarar. Algún tipo de advertencia o precaución también se tiene que indicar dentro de este folleto de información al profesional. Súper importante, las interacciones fármaco-fármaco o algún otro tipo de interacción. Por ejemplo, interacción con algún tipo de alimento. También declararlo en este folleto de información al profesional. ¿Qué pasa en mujeres con embarazo o con fertilidad y con lactancia? Si está o no contraindicado este tipo de producto que yo voy a registrar, ¿cierto? Reacciones adversas, ¿cierto? Si son reacciones adversas, ¿cierto? Comunes o son raras, también tengo que declararlas para el principio activo dentro del folleto, ¿ya? Si es que hay si es que yo tengo una sobredosis, ¿qué hacer? Si existe, por ejemplo, algún antídoto para ese principio activo en particular, también lo debo declarar dentro del folleto de información al profesional. Propiedades farmacológicas, ¿cierto? ¿Cuál es la indicación terapéutica del producto aprobado? ¿Para qué sirve? ¿Es un antihipertensivo? ¿Es un producto para la dislipidemia? ¿O es un producto para, por ejemplo, alguna patología asociada, por ejemplo, como la diabetes, ¿cierto? Infecciones, sean virales o infecciones bacterianas, también se debe declarar. Propiedades farmacodinámicas, ¿cierto? También es importante. Como también las propiedades farmacocinéticas, ¿ya? Cómo es la metabolización a nivel de la farmacodinámica y cómo es la propiedad farmacocinética del producto respecto a la absorción, a la distribución, al metabolismo y a la excreción, ¿cierto? También es importante que el médico comprenda cómo es el comportamiento del fármaco en la farmacocinética. Datos de seguridad preclínicos, también si es que tenemos, ¿cierto?
algún tipo de incompatibilidad que tenga el principio activo, ¿cierto? Por ejemplo, si se puede administrar concomitantemente con otro producto farmacéutico o no se puede administrar concomitantemente con otro medicamento. Ojo ahí con el concepto, ¿cierto?, de la polifarmacia. ¿Cuál es el periodo de eficacia? Que está avalado por el estudio de estabilidad, ¿cierto? Y las precauciones que hay que tener con este tipo de productos respecto a las condiciones de almacenamiento. Si el producto se puede almacenar a cierta temperatura, a cierta humedad, también se deben declarar dentro del folleto de información al paciente. Perdón, al profesional. ¿Cierto? Porque este es el que estamos viendo ahora. Lo mismo, pero de una forma mucho más resumida, respecto al folleto de información al paciente. Fíjense que ya la cantidad de páginas, ¿cierto? Desde 18 páginas a 7 páginas, quiere decir que obviamente tenemos que profundizar un poquito más, ¿cierto? Con la información que le vamos a entregar al profesional, pero con el paciente ser un poco más preciso, más exacto, ¿cierto? Por lo tanto, quizás al paciente no le va a interesar, ¿cierto?, cómo es el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico del producto, pero sí es importante, por ejemplo, la frecuencia de administración, posibles efectos adversos, alguna característica de conservación, si es que hay que mantener, por ejemplo, el producto fuera del alcance de los niños, o no dar ciertas recomendaciones respecto a no utilizar el producto farmacéutico luego de la fecha de expiración, información adicional, y me fui muy rápido acá al principio, pero cómo tomar el producto, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza? Algunas consideraciones que tengo que tener antes de utilizar el producto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Obviamente de una forma mucho más genérica, que es la información, ¿cierto?, que el paciente tiene que comprender. No puedo ser tan técnico, ¿cierto? De hecho, el contenido en cuanto a la cantidad de información que me propone, ¿cierto?, el folleto de información al paciente, es mucho más general que la de información al profesional. ¿Ya? Estos documentos, al igual que el proyecto de rótulo gráfico, también se los subí a la intranet. Volvemos a la clase. ¿Dudas o consultas con los requisitos de la información técnica, chiquillos? Antes de que hagamos el primer corte. ¿Queda claro cómo tengo que elaborar mi proyecto de rótulo gráfico antes de presentarlo al ISP? ¿Cómo tengo que elaborar mi proyecto de información al profesional? ¿Y cómo tengo que elaborar mi proyecto de información al paciente? ¿Dudas o consultas, chiquillos? No, profe. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Nadie está con dudas? Perfecto. Ya, chiquillos, son las 5:03, vamos a dar 15 minutos y volvemos, ¿ya? Muchas gracias.